información, vamos ahora a establecer diálogos con Santiago Gómez, como siempre, desde la redacción de Latina, para poder hablar de coyuntura y nos amplíe detalles adicionales sobre la política nacional. Santiago, buenas tardes. Buenas tardes, Fátima. Efectivamente, como nos contaba nuestra compañera Vanessa Sánchez, desde Palacio de Gobierno tiene lugar la primera sesión del Consejo de Ministros que preside Mirta Vázquez, la nueva premier del gobierno de Pedro Castillo. Y atención, porque hay un cambio de actitud desde el momento en comunicar la sesión del Consejo de Ministros. Desde muy temprano Palacio de Gobierno nos envía una nota de prensa que titula: el presidente Castillo lidera esta mañana la sesión del Consejo de Ministros. Recordemos un poco que había crítica porque no se veía un liderazgo activo del jefe de Estado en estas reuniones de los miércoles, reuniones donde se tocan los temas más importantes del Estado, donde se abordará la pandemia, donde se abordará la seguridad ciudadana, donde se tomarán importantes acuerdos. Pero en este caso es el presidente Castillo, que además se ha dejado ver en fotografías. También hemos visto ingresar a los ministros, pero es Castillo quien está liderando esta sesión del Consejo de Ministros, que tiene lugar en el gran comedor de Palacio de Gobierno. Es importante este cambio de actitud, Fátima, lo resaltamos porque desde la comunicación de esta mañana de Palacio de Gobierno, cuando temprano nos enviaban la nota de prensa, señalaban que el presidente iba a ser quien liderara esta reunión de los 19 ministros de Estado, donde incluimos también a la jefa del gabinete, Mirta Vázquez. Entonces tiene lugar esta sesión de Consejo de Ministros, Fátima. También es una nueva etapa. El presidente Castillo parece en esta nueva etapa estar jugando más de cerca con los ministros que le son leales a él. La lealtad es un nuevo concepto en esta nueva etapa y el presidente Castillo se ha movido designando a los ministros que pueden serle más leales, que pueden estar en mayor sintonía con él para las decisiones de gobierno o para lo que el gobierno comunique hacia la ciudadanía. Pero en ese juego de lealtades, Fátima, un ministro podría ser más leal a la cúpula de Perú Libre, podría ser más leal al partido del lápiz. Hablamos del ministro del Interior, Luis Barranzuela, sobre el que hay alguna crítica, Fátima, sobre el que hay cuestionamientos tempranos en su designación por su pasado en la Policía Nacional, pero también por ¿qué política aplicará el nuevo ministro del Interior en torno al narcotráfico en el Braem, en torno al cultivo de hoja de coca en el Braem? Un tema importante, un tema que también toca a un grupo de electorado que apoyó al profesor Castillo en la segunda vuelta. Entonces, en ese contexto, Fátima, el ministro del Interior, Luis Barranzuela, recibió ayer en su despacho, ayer por la tarde, en el despacho del Interior, llegó la carta desde el Congreso, una carta de invitación para el lunes 18 de octubre. Está invitando la Comisión de Defensa al ministro del Interior para que explique algunas cosas puntuales de lo que será su gestión en esta importante cartera. El Ministerio del Interior, recordemos, es la cartera desde donde se maneja el orden interno, la seguridad interna del país, la acción de la Policía Nacional en contra del delito. También es parte importante de ese ministerio. Y atención, porque ¿quién está citando al ministro del Interior al Congreso? En esto que podría llamarse una interpelación light, una movida ágil de tener a un representante de esta nueva etapa del gobierno sentado explicando algunas circunstancias importantes. Lo están citando, Fátima, los ex militares que están en el Congreso, que son congresistas y que controlan, que tienen todo el poder sobre la Comisión de Defensa. Nos referimos al congresista William Zapata, al congresista Montoya, al congresista Cueto, ex representantes, ex altos mandos de las Fuerzas Armadas en nuestro país, que tienen esta lógica castrense y que se han anticipado muy rápido para llevar el próximo lunes 18, a partir de las 3 de la tarde, al ministro del Interior a que responda algunas preguntas, Fátima. Te pasé hace un momento este documento y veíamos que era como un pliego interpelatorio, sí, más de 10 preguntas al ministro del Interior, Fátima, y ahí tenemos algunas en pantalla para ir comentando. Correcto, tenemos la imagen del ministro y la primera pregunta, Santiago. Así es, le van a preguntar al ministro del Interior: ministro, ¿cuál fue el sustento de su conversación con los cocaleros en el Braem en contra de la erradicación
antes de su designación. Todavía continúa con ese mismo criterio directo a la yugular. Ministro, ¿está de acuerdo o no con seguir con la política de erradicación de hoja de coca en el Braem? Un tema complejo por donde se le ve a Fátima. Sí, para él, años, claro. Que es un tema, claro, que para él parece tener una posición política que ya fue adelantando, ¿no? Cortar con la erradicación. Esa es la posición que ha mostrado el ministro del Interior de momento, Fátima. Claro, y termina siendo delicado también porque ha ido en los últimos, bueno, ha sido ayer, si estoy recordando bien, que cuestionó la labor también de vida respecto de lo que le corresponde hacer, y entre ellos también hablamos pues de la siembra alternativa que tendría que promoverse, considerando que incluso la misma procuradora en temas antidrogas ha mencionado que el 90% de la siembra de coca lamentablemente termina direccionándose al narcotráfico, lo que termina siendo pues un tema delicado, y por eso es tan importante recibir las palabras del ministro. Pero tú, al decir que es más bien como una especie de interpelación light o una invitación diplomática en cierto modo, ¿crees que vaya a ser como un rendir cuentas pero sin golpear mucho al nuevo gabinete? Es posible, Fátima, que el ministro del Interior no vaya, diga, tengo otras cosas en agenda, y vaya postergando esta citación. Lo que hemos visto es una reacción rápida de los exmilitares en el Congreso, que tienen esta posición también más castrense de decir, ministro, venga a sentarse acá a explicarnos estos puntos. Entonces, es una movida ágil de la oposición, pero que podría, Fátima, complicar un poco también al ministro del Interior, que no sabemos si tendrá respuestas claras para estos temas. Como tú decías, Fátima, el tema del narcotráfico, de la hoja de coca en el Braem, en el Perú, tiene años. Han pasado gobiernos enteros y no han podido resolver esta situación. No han podido resolver el tema de los cultivos alternativos. La hoja de coca sigue siendo mejor cotizada que muchos otros cultivos alternativos en el Braem, y precisamente por el narcotráfico. Pero hay una situación también de posible conflicto social con esa ciudadanía, con los cocaleros, con las personas dedicadas a este tipo de agricultura, que seguramente se opondrán a cualquier acción de erradicación. Entonces es un tema, Fátima, Santiago, muy complejo, que va a tener este diálogo entre el ministro del Interior y la oposición de derecha en el Congreso, Fátima. De hecho, teníamos allí las preguntas y sería bueno volver a ponerlas para leer la segunda, que también tiene su propia carga. Así es, Fátima. También directo a la yugular van contra el ministro del Interior a preguntarle ¿qué va a pasar con los implicados en el caso Dinámicos del Centro? Le van a decir, ministro, ¿qué acciones ha dispuesto la policía para la captura de los ciudadanos pertenecientes a la presunta organización criminal, los Dinámicos del Centro? Recordemos que hay orden de prisión preventiva para un grupo de personas envueltas en esta situación, en este caso de presunta corrupción en la región Junín, donde tenemos a dirigentes de Perú Libre. Entonces, si este ministro es más allegado a la cúpula de Perú Libre, allí va a tener un conflicto también en saber qué responder, porque pasa por la policía la pronta captura de estas personas que han sido, te decía, que ya tienen una orden de detención, de prisión preventiva, y esto será otro tema que le pregunten al ministro. Otro tema, Fátima, le van a preguntar al ministro por su pasado en la Policía Nacional. Recordemos, ha apuntado el congresista William Zapata en esta hoja que te decía, en este oficio que le cursan al ministro. Ministro, informe sobre su foja de servicio en la Policía Nacional. Un ministro que, como temprano supimos a través de investigaciones periodísticas, tiene más de un centenar de sanciones, un centenar de medidas disciplinarias en su contra en los años en los que estuvo en la policía. Entonces ahí también hay un tema de cuidado. Pero lo que queda, Fátima, es esta movida rápida de la Comisión de Defensa de citar, de invitar, porque esto no es una interpelación, es una invitación cordial en todo el tono que se suele hacer, pero que viene con este regalito de estas preguntas que le van a hacer al ministro del Interior y que también pueden condicionar un poco cómo va a ser la relación entre la oposición y el gobierno de Castillo en esta nueva etapa, Fátima. De hecho, le preguntan, ¿no?, también si el presidente de la República sabía de su relación como defensa de Perú Libre y de otros allegados al mismo partido político, y si esto es o no acaso un conflicto de intereses, y
también por qué se reunió con el señor, a ver, aquí tengo el nombre, Luis Trinidad Abarca en el despacho, siendo él testigo de uno de los patrocinados por presunto delito de terrorismo. Varias preguntas en realidad que se las quisiéramos también hacer en los medios de comunicación, pero vamos a ver si finalmente acepta reunirse y responderlas